Radio, Luz y Fe presenta. Los comentarios emitidos en este programa son responsabilidad del expositor e invitados, mas no de la Iglesia La Luz del Mundo. Bienvenidos a su programa, El Fundamento de la Verdad, con Daniel Domínguez. Estamos comprometidos con la información para dar a conocer el Evangelio eterno que predica un verdadero apóstol de Jesucristo. La fe viva, hermanos, es un don de Dios que no se puede heredar. No nace por vivir en la misma casa. No se engendra por compartir los mismos alimentos. Por el contrario, debemos de cuidar que en nosotros y en nuestros hijos no exista una fe fingida. Esperamos que juntos analicemos la palabra de Dios. Ellos, me refiero a los que quieren detener esta obra de Dios, se dedican con toda su alma a detener esta obra de Dios. Pero yo aquí les muestro a estos corazones que también dedicarán con todo su corazón a defender la iglesia del Dios vivo, baluarte, apoyo de la verdad. Un programa más del Grupo Multiradio Luz y Fe. Suscríbete a nuestros canales, descarga nuestra app y activa las notificaciones. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos saluden en todo este planeta Tierra. Bienvenidos a la estación de radio Luz y Fe, la luz del mundo a las naciones. Estamos en el episodio número 89 de la estación de radio, en el programa número 2 de la idea del purgatorio en la Edad Media, completamente en vivo para todos mis hermanos que se conectan en esta nueva transmisión a través de la estación de radio. Y vamos a comenzar con este segundo episodio. El primero se puso bastante interesante, el tema precisamente del día de hoy, que también lo hablamos la vez pasada en la transmisión. El purgatorio en la Edad Media es una organización y la definición de una tradición bien organizada que trata de tener sus argumentos sólidos en las Sagradas Escrituras, en los padres de la Iglesia y, por supuesto, en el magisterio de la Iglesia Católica, que son estos tres puntos
importantes como bases de la doctrina de la Iglesia Católica. Cuando vas a establecer o se establece un diálogo con algún católico y no puedes sostener, no le alcanza la Biblia para ser el único sostenimiento sobre esta doctrina de el purgatorio, pues se opta por ir a la tradición de los padres apostólicos que hemos presentado y que continuaremos presentando en esta nueva transmisión. Y si no funciona eso, pues nos vamos al magisterio de la Iglesia. Es así como la Iglesia mayoritaria trata de darle fortaleza a esta doctrina que claramente hemos visto es una recopilación de ideas paganas a lo largo de la historia de la humanidad, porque recordemos, antes de que existiera la doctrina del purgatorio, ya existían grupos religiosos antiguos de la Iglesia Católica que creían en un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Esas doctrinas que se fueron sincretizando, se fueron haciendo una mixtura para que naciera hoy lo que se conoce en la doctrina de la Iglesia mayoritaria como la doctrina del purgatorio. Pues bien, mis hermanos, en esta segunda parte, para todos los que están interesados en este tema, que por supuesto transmitiremos con diapositivas en el canal del Fundamento de la Verdad ya en su momento, aquí solamente escucharás nuestra voz y queremos darte los datos precisos para que tú aportes en tu conocimiento, tengas el aporte de los diferentes padres de la Iglesia que tienen que ver con la doctrina del purgatorio. Pues bien, mis estimados hermanos y amigos, vamos a continuar en esta transmisión que es completamente en vivo a través de la estación de radio. Un punto muy importante sobre el purgatorio, ¿no? La idea del purgatorio surge en este primer bloque que nos regala la estación de radio. La idea del purgatorio surge como un lugar de purificación. La idea del purgatorio surge como un lugar de purificación entre el cielo y el infierno. Es decir, el alma de una persona católica cuando muere, siendo un católico formado, no cualquier clase de católico, eso ya lo vimos en la transmisión pasada, no el católico que ande practicando pecados mortales, porque hay una gran diferencia. Los únicos que tienen la candidatura a pasar en el purgatorio son los que tienen pecados veniales, como reírse exageradamente, decir una mentirita, de ahí la idea de la mentirilla piadosa. Ellos tienen la participación de entrar en el lugar de la purificación con el fuego purificador del purgatorio, pero los otros, de los que San Agustín de Hipona calificó e incluso puso el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 2, donde los fornicarios, los idólatras, los hechiceros, etcétera, etcétera, todas esas personas formarán parte de los que tienen pecados que ya son mortales. Estos no participan en la purificación, esos se van directamente a un fuego, algunos de los padres de la Iglesia dicen que también tienen que ir al purgatorio, pero ese fuego ya no es purificador, que realmente no se le ve el caso. ¿Por qué ir al infierno, al purgatorio, allá no purificarse, si supuestamente es el lugar donde se tienen que purificar las almas? Será muy importante, hermano, esta idea del purgatorio para los que cometen pecados veniales. Será importante ante la futura escatología cristiana, por supuesto, a la idea católica y su concepto de la tan temible segunda muerte, ¿no? O sea que ningún católico quiere llegar a la segunda muerte, donde ya es la condenación total, que ésta se obtiene por medio de los pecados mortales, sino que es la condena, una idea presente en el Apocalipsis de San Juan. Precisamente voy a dar los nombres de las personas que ya no tienen derecho al purgatorio, porque según San Agustín de Hipona, estas son personas que solamente estarán en la segunda muerte porque los pecados que cometen son pecados mortales. Dice el texto de Apocalipsis capítulo 2, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense, mis queridos hermanos, mis queridos radioescuchas, que en este caso el fuego ya no tiene una función purificadora.
Mira, esto es lo extraño de todo esto, lo que vimos en el primer capítulo. ¿Qué necesidad hay que vayan al purgatorio si el fuego allí es fuego purificador? En este caso, estas almas que tienen el pecado mortal, pues deberían de pasar directamente al infierno, porque la función del fuego purificador del purgatorio precisamente es eso, purificar las faltas que no se alcanzaron a arreglar aquí, o que el hermano no llegó bien santificado, le sorprendió la muerte y no llegó bien santificado al lugar de reposo, ¿no? Sino que tiene que pasar por el fuego consumidor, pero no se le ve el caso. No le entiendo una lógica cuando estos que cometen pecados mortales tienen que pasar también por el purgatorio con un fuego que ya no es purificador, ¿no? Saque usted sus propias conclusiones, mi querido, estimado hermano y amigo que nos escuchas en esta tarde aquí en la estación de radio, para que tú veas las preguntas que los mismos padres de la iglesia formularon en los siglos primeros, y que por supuesto difícilmente se haya una concordancia en las diferentes declaraciones de ellos. Por eso ya en este caso, de los casos de los pecados mortales, que ya es la segunda muerte, el fuego no tiene una función purificadora, sino que ya es parte de los tormentos y castigos que enfrentan aquellas almas cuyos pecados eran imperdonables. O sea que para San Agustín de Hipona, en esta idea del purgatorio, lo que está mencionando como pecados imperdonables son la cobardía, la incredulidad, los actos abominables, los asesinatos, las personas impuras, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros. Esos son parte de las personas que ya entran en los pecados imperdonables. Y la tradición cristiana se defiende la idea del purgatorio. Ya en la tradición cristiana, por supuesto la tradición cristiana católica, se defiende la idea del purgatorio, siempre hará hincapié, fíjate bien en este dato que te damos a continuación, se defiende la idea del purgatorio y siempre será hincapié en el hecho de que el purgatorio no es para todas las almas. Esto es algo importante de conocerlo, porque a veces por no conocer la información se generaliza, ¿no? Que todas las almas van al purgatorio. Imagínate un asesino que va a purgar su asesinato allí al purgatorio. Sería un error aceptarlo cuando San Agustín de Hipona los pone ya en la lista de personas que no van a tener ya, que le llaman ellos pecados imperdonables. Entonces, un asesino va directamente al infierno, no necesitaría pasar por el purgatorio, ¿no? Porque el purgatorio siempre hace hincapié que no es para todas las almas, pero qué raro que estas almas lleguen también allí, ¿no? Pecadoras, esas almas pecadoras, solamente los que tienen pecados mediocres o pecados veniales, que no son pecados que te llevan a la condenación eterna, que te llevan a la segunda muerte, sino que son pecados que se pueden purificar con el fuego del purgatorio. Por eso es necesario estar arrepentido. Para el que no quiera ir a ese lugar, según la doctrina de la Iglesia Católica, es necesario estar arrepentido y en gracia de Dios para liberarse de la segunda muerte. Así lo ven ellos. No quieres llegar a la segunda muerte, quieres pasar, por cierto, no lo vas a lograr esa purificación al 100% en la tierra, porque siempre tu carne se va a inclinar al pecado. Tienes una opción, ¿no? Es necesario estar arrepentido de todos tus pecados y estar en gracia de Dios, o sea, en comunión. Hoy han tomado una palabra que se llama católico bien formado. Eso es que seas un católico bien formado, que estés bien activo en la iglesia para liberarte de la muerte segunda. Además, algunos pecados, y eso lo deja claro Mateo 12:32, que no pueden redimirse, porque en el purgatorio los pecados mortales no se pueden redimir. Porque miren, San Agustín de Hipona desarrolla algunas nociones acerca de este lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Yo creo que hasta este momento vamos comprendiendo la idea de San Agustín de Hipona, que es uno de los grandes teólogos eruditos de la Iglesia Católica, que
marcan este tipo de doctrinas, y por supuesto viniendo de San Agustín de Hipona tiene cierto peso por lo que representa San Agustín de Hipona como padre de la Iglesia en las obras históricas del catolicismo en el tiempo de San Agustín de Hipona. Él desarrolla algunas nociones acerca de este lugar intermedio, le llamó él, pero con las referencias bíblicas. Él es el que le va a dar realce a las referencias bíblicas, que por cierto no son claras y pues están sujetas a interpretaciones distintas. Es por eso que en algunos puntos los padres de la Iglesia no se pueden poner de acuerdo con la doctrina del purgatorio. Y al estar relacionadas con un tema tan delicado como es la salvación, que es el punto principal de lo que el Señor Jesucristo trajo a la tierra, él prefiere ser cauteloso. Agustín de Hipona no va a hablar por hablar, es un teólogo, es un maestro, es un estudioso, es un doctor de ciertas cosas en su materia, y él es muy cauteloso y no le asigna lugares físicos ni tiempos determinados a la doctrina del purgatorio, ¿no? Para él no se sabe si es un lugar físico aquí en la tierra. Él no se va a meter en problemas de decir cuánto tiempo tarda una persona en estar en estos lugares físicos, en estos lugares determinados, como es el purgatorio. No sabe si el lugar es un lugar físico, ni sabe cuánto tiempo las almas duran en el purgatorio. Él no se va a meter en estos dos problemas, porque la pregunta en el siglo XII, en el siglo XIII, desde los siglos primeros, pero más allegada ya, digamos, en el tiempo de San Agustín de Hipona, que es el siglo III, ellos se hacen esa pregunta en su tiempo: ¿en qué lugar está el purgatorio? ¿Y cuánto tiempo tiene que purgar una persona en el purgatorio? Él es cauteloso, él no se mete en eso, pero a pesar de su negativa a definir el purgatorio, San Agustín de Hipona, y al defender la eficacia de los sufragios, mira aquí, él va a hacer algo, ¿no? No se va a meter en esos lugares de si el lugar del purgatorio es físico, cuántas personas, cuánto tiempo tardas en salir del purgatorio. No, a pesar de su negativa a estas dos puntos importantes que yo creo que debería de haber abarcado San Agustín de Hipona, y que no lo hizo hacer, no lo quiso hacer, sino que se conserva cautelosamente. Él define el purgatorio al defender la eficacia de los sufragios para la salvación de los difuntos. Estará incluyendo la popularización de esta idea. Explica en las Confesiones de San Agustín de Hipona que al escribir sobre la muerte de su madre, pide que se rece por ella, por ser una buena mujer. Noten ustedes esto, que no cualquier católico se le va a rezar como hoy lo hacen en los velorios normales, ¿no? Muere en un asesinato, muere por secuestro, muere por ser ladrón, pues va el sacerdote y le hace una misa, ¿no? Le hace una misa y se reza por el descanso eterno de esa alma. Había aquí en la Ciudad de México un actor homosexual que le decían Francis. Él muere y llega el sacerdote. Se transmitió un reportaje sobre ese actor homosexual, y el comediante llamado Francis, él muere y llega el sacerdote, y después de hacer la oración por los muertos, él dice: él está en la presencia de Dios. O sea, rompiendo completamente con la idea de que no cualquier persona puede ser beneficiada por este tipo de rezo, solamente los que practican pecados veniales, o sea que no son pecados de muerte. Interesante plática el día de hoy, mis estimados hermanos, aquí para todos ustedes. Espero les agrade, espero les guste esto que estamos dialogando en este momento para una interesante plática aquí en la estación de radio Luz y Fe a las Naciones. Dice lo siguiente San Agustín de Hipona. Por eso él, cuando muere su mamá, él pide el poder de la oración pueda ayudar el alma de un difunto a encontrar la salvación. Es verdad que los que no murieron en pecado, fíjate lo que dice en esta obra de San Agustín de Hipona, la obra de San Agustín de Hipona, conmemoración anual
en el culto a los difuntos. San Agustín de Hipona, el culto a los difuntos y conmemoración anual de la Iglesia Católica, en la página 106, dice lo siguiente que voy a leer de San Agustín de Hipona. Es verdad que los que no murieron en pecado no necesitan de nuestros sufragios y oraciones, ni los que están en la patria celestial. Así la Iglesia ofrece el divino sacrificio y ruega a Dios en general por aquellos que pueden estar necesitados de oraciones y sufragios, para los que no tienen padres, parientes y amigos que se acuerden de ellos, sean socorridos por esta madre común, que es la Iglesia Católica, que a ninguno de sus hijos olvida y a todos los tiene dentro de su corazón. Jamás nos olvidaremos de rogar a Dios por las almas de nuestros hermanos difuntos, como acostumbraba a hacer generalmente la Iglesia Católica por los fieles que murieron, aunque no sepa cómo se llamaron, para que supla la falta de parientes, amigos, proveyendo las necesidades de aquellas almas que no tienen otro socorro. Es decir, hablando de las almas que mueren en una situación muy, muy deprimente. Pero aquí entra un pensamiento de otro padre de la Iglesia llamado San Gregorio Magno. San Gregorio Magno va a aportar datos interesantes sobre esta doctrina. Él defendía la intercesión por los muertos a través de la oración. Al igual, el otro padre llamado San Beda y San Jerónimo, entre los siglos II y el siglo IV, había nacido la idea de que quizás las almas de algunos pecadores pudieran situarse después de morir. Fíjate, este es el pensamiento del purgatorio. A partir del siglo II al siglo IV es donde nace la idea de que quizás no hay una seguridad, porque nace entre las sombras esta doctrina, una seguridad de que quizás las almas de algunos pecadores puedan situarse después de morir, sufriendo una prueba durante un periodo de tiempo. Lo que después será el famoso purgatorio no tiene una localización especial. También ellos se meten en este asunto, son cautelosos, porque, pues bueno, no creo que se pueda comprobar lo que no existe. Ya vieron ustedes que San Gregorio Magno, San Beda, San Jerónimo comparten la misma idea de San Agustín de Hipona en no meterse en problemas de la ubicación exacta del purgatorio. No tiene una localización especial para San Beda y San Jerónimo. Esto es impresionante. El autor muy influyente para el desarrollo de la idea del purgatorio en los siglos postreros es San Julián de Toledo. Este personaje de San Julián de Toledo, mis queridos hermanos radioescuchas, de la segunda mitad del siglo VII, este personaje, San Juan de Toledo, es el que aplica el concepto ignis purgatoris, o sea, le da la interpretación, ya traducido al castellano, como fuego purificador. Le llamó él en su tiempo en latín ignis purgatoris. En su documento sobre este fuego purificador, tomado como punto de partida, el pasaje ya citado de el famoso libro de los Macabeos. No se te vaya a olvidar esto, querido hermano radioescucha. Segunda de Macabeos es cuando el católico te va a citar como base bíblica el asunto del purgatorio, destaca la importancia de las oraciones por los difuntos. Se pone interesante nuestro tema, espero te guste. Saludos a los que están trabajando en sus lugares y están aquí con nosotros en la estación de radio Luz y Fe, la luz del mundo a las naciones. Bienvenidos, mis estimados hermanos. ¿No les gustaría conocer cómo se alaba a Dios en la iglesia La Luz del Mundo? Vamos a escuchar una alabanza dentro del templo sede internacional de la Iglesia La Luz del Mundo en hermosa provincia, Guadalajara, Jalisco, México, la sede internacional donde toda la Iglesia de Jesucristo alaba a Dios en un solo pensamiento, en un solo corazón. Escuchemos esta alabanza que nos mandan nuestros hermanos de la estación de radio. El canto se llama El Valle de los Huesos Secos, para que tú escuches las alabanzas y cómo se adora al único Dios vivo y verdadero. Regresamos en un momento a su programa Luz y Fe, la luz del mundo a las naciones, con este interesante tema, la idea del purgatorio en la Edad Media, organización y definición de una tradición. Episodio número 89 de la estación de radio. Dios les bendiga. Regresamos en un momento.
Muy bien, hermosa alabanza, el Valle de los Huesos Secos, cantada por los coros de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, en el Templo Sede Internacional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí en la República Mexicana. Interesante alabanza. Vamos a continuar con el tema de la segunda parte, la idea del purgatorio en la Edad Media y la organización y la definición de una tradición. Bienvenidos, espero que les guste a todos los que se han integrado a esta plática. Y bueno, vamos a ver las operaciones que se ofrecen acerca de la misa por los difuntos. ¿Cómo es esto? Las oraciones, según San Agustín de Hipona, se ofrecen, dice él, por todos los que fueron por los que fueron del todo bueno, pero no lograron una santificación perfecta. Esto en latín le llama probable bonis, quiere decir que fueron personas probablemente buenas para quienes el sacrificio litúrgico es una acción de gracias. Mira lo interesante, ¿no? Esto solamente para las personas buenas de la Iglesia Católica. Por los no del todo buenos, también se les aplica el nombre de pro non valde bonis, para quienes son actos propiciatorios, y también por los absolutamente malos, que tiene en latín pro valde malis, pues aunque no sirvan de ayuda para los difuntos, consuelan y son edificados para los vivos. Estas distinciones entre estos buenos y no tan buenos y malos está basada precisamente en las ideas de San Agustín de Hipona. Imagínate, ¿no? Seleccionados allí en diferentes etapas, los buenos, los no tan buenos, los malos, estas ideas basadas en San Agustín de Hipona, en la obra que les he mencionado hace un momento, aunque este último incluye una cuarta categoría, los no tan malos, que es un padre de la iglesia llamado, o un santo de la iglesia llamado San Julián. Incluye este santo de la iglesia llamado San Julián, incluye en el grupo de los no tan buenos, y también toma de San Agustín la idea de que las almas tras la muerte esperan el juicio final, permanece en un receptáculo, según esta idea, esperando por su descanso o castigo. Según San Julián Pomerio, las almas a las que faltase algo de la perfecta santidad no serán colocadas al instante en el reino de los cielos, sino que serán antes de sus culpas. O sea, que estas culpas tendrán que ser purificadas en el purgatorium. Por otro lado, pues el mismo San Julián, amados hermanos, amados radioescuchas, tomando las ideas de San Gregorio Magno ya expuestas relativas a Mateo capítulo 12, versículo 13, aclara precisamente que el perdón es solo posible para pecados considerados mínimos. Mira lo que surge esta idea, ¿no? Para San Gregorio Magno, él es el que tiene esta idea, y te voy a leer nuevamente lo que dice San Gregorio Magno, que toma de las ideas de San Julián, y este toma a las ideas de San Agustín de Hipona, y ahí se va haciendo una cadenita de ideas teológicas. Dice Gregorio Magno que estas ideas relativas a Mateo 12:32 aclara que el perdón es solo posible para pecados considerados mínimos, como palabrería. Miren lo que conocen, o lo que se conoce por pecados veniales, como palabrería, una palabrería ociosa, puede ser un albur, puede ser una mala palabra, una grosería, una palabra ociosa, malintencionada. Eso entra entre los pecados que alcanzan perdón. Una risa inmoderada, una risa exagerada, ¿verdad? Que puede practicar a una persona.
o en este caso la ignorancia de las cosas serias. Entre cosas semejantes a estas entran en los pecados veniales. Y también se refiere al texto de 1 de Corintios capítulo 3 versículo 15, a la idea de la purificación a través del fuego, que hay que recordar que el santo toledano jamás mencionará la palabra purgatorio. Para esta palabra es inexistente. En el siglo VII nada se sabe de la palabra purgatorio, sino que habla de un ignis purgatoris, es decir, el fuego que purifica las almas del pecado, aunque esto puede entenderse como el fuego de la tribulación que hemos de padecer en esta vida, y se puede pensar que también alude solamente es un ligero pensamiento que alude al fuego futuro de la purgación de los pecados después de la muerte. O sea que no hay una seguridad en el relato de 1 de Corintios 3:15 que esté hablando del purgatorio. En un documento de San Julián llamado Prognosticus, San Julián, nuevamente siguiendo a San Agustín de Hipona, distingue claramente el ignis purgatoris de fuego eterno de la condena que lo muestra su convicción que existe de esta terrible idea, mis estimados hermanos, que tenemos por aquí en estos. Otro personaje importante para esta investigación, queridos amigos de la radio, pues lleva de nombre García Herrero. Este García Herrero explica cómo las ideas de San Julián cobran importancia junto a las de San Agustín en el siglo XII, seguidas por los autores como Pedro Lombardo, Graciano de Bolonia, porque constituye o contribuye a perfilar de un modo concreto y accesible la geografía del mundo que espera tras la muerte, ¿no? La idea del purgatorio en la tradición católica, en la tradición de la Iglesia Católica, pues va surgiendo progresivamente a partir, como se investigó en el primer tema, a partir de las tradiciones populares. En estas tendrán gran importancia la labor del abad llamado Odilon de Chuni, responsable del establecimiento de la fiesta de los fieles difuntos. Este Odilon es una parte importante, ¿no? Odilon de Cluny, que es el que restablece la fiesta de los santos difuntos, suspendida por un tiempo en el siglo VI. En el principio, la fiesta de los difuntos no tendrá una fecha establecida y a veces por herencia romana se celebraba en el mes de febrero, siendo una práctica vista con mucho recelo por la Iglesia, ya que en ocasiones incluía banquetes y sacrificios, pero el abad prefería el día 2 de noviembre y esa fecha la establece oficialmente en el año 1048 después de Cristo. Se establece esta fecha del 2 de noviembre como la fecha de los santos difuntos. Por su parte, el investigador Legov destaca como el establecimiento de la fiesta que preparaba el terreno para crear un concepto de purgatorio más definido. Sin embargo, será a fines del siglo XIII cuando se populariza en la Iglesia Católica de la mano de los autores como Jacobo de Virogine y Dante de Albigieri en cuanto al origen de la fiesta de los difuntos y la creencia en el purgatorio. En el purgatorio destaca el relato de un monje cluniacense que a volver de una peregrinación a Jerusalén se encontró con un artimaño ciliciano que contó acerca de su revelación, acerca de la alegría de Dios por las misas que los monjes de Cluny ofrecían por los difuntos, rescatando así muchas almas de la condena. Es decir,
este misterio que se declara por este personaje provoca la alegría de Dios acerca de estos rezos que se le hacen a las personas que ya mueren. Un monje natural de nombre Reugerer regresaba de Jerusalén exactamente en medio del mar que se extiende desde Cilicia a Tesalónica. Encontró un viento muy violento que empujó su navío hacia un islote rocoso donde vivía un ermitaño, servidor de Dios, según cuenta la historia. Este ermitaño, servidor de Dios, cuando nuestro hombre vio que el mar se sosegaba, se puso a charlar con él de toda clase de cosas, y el hombre de Dios le preguntó de qué nacionalidad era, y él respondió que él era de Aquitania. Y entonces el hombre de Dios quiso preguntar y saber si conocía un monasterio que llevaba el nombre de Cluny, y el abad del mismo Odilon, el monje, respondió: lo conozco muy bien, pero me gustaría saber por qué me haces esa pregunta. Y el otro le respondió: no, te lo voy a decir por qué te hago esta pregunta, y te conjuro a que nunca olvides lo que vas a oír el día de hoy. No lejos de nosotros se encuentran unos lugares que por manifiesta voluntad de Dios lanzan con la mayoría de violencia un fuego abrasador. Mira lo que sucede aquí. Las almas de los pecadores durante un tiempo determinado se pugnan allí en medio de varios suplicios, la multitud de dominios hasta encargada de la multitud, de demonios está encargada de renovar sin cesar sus tormentos, reanimando las penas día tras día, haciendo cada vez más intolerante los dolores. A veces yo mismo he escuchado las lamentaciones de estos hombres que se quejaban con vehemencia. La misericordia de Dios permite, en efecto, que las almas de estos condenados se vean libres de sus penas gracias a las plegarias de los monjes y las limosnas dadas a los pobres en lugares santos, y en sus llantos se dirige sobre todo a la comunidad de Cluny y su abad. Aquí está la idea de un posible lugar del purgatorio, mis queridos amigos que están aquí en esta interesante plática del día de hoy. Por lo tanto, pues el relato del monje Cluny será el primero de varios relatos medievales muy populares que asignan al purgatorio. Fíjate de lo que se está valiendo la Iglesia Católica para tratar de aprobar también esta situación del purgatorio como un espacio geográfico ya determinado. Recordemos que en esta parte no se mete San Agustín de Hipona ni los padres de la Iglesia a definir el lugar determinado, pero qué cosas que Cluny y su abad ya encontraron un lugar específico y geográfico determinado. Esto es impresionante, mis queridos hermanos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta interesante plática? ¿Cómo se va armando la historia y se va componiendo perfectamente, ¿no? Y a pesar de que algunos fueron respaldados por eclesiásticos de la Iglesia, jamás aceptará el asignar al purgatorio un lugar. Fíjate bien, a pesar de que es respaldado por algunos eclesiásticos, la Iglesia jamás aceptará el asignar el purgatorio a un lugar físico, sino que tiene a descubrirlo como un estado del alma. ¿Qué cosas tenemos aquí? Esta pequeña discrepancia entre la autoridad de la Iglesia Católica y el comentario de los padres eclesiásticos, de los santos de la Iglesia. Pero la versión de lo que para la teología es un estado, es un espacio, tuvo efecto por la presión de la cultura popular que venció los recelos de algunos teólogos. En conjunto, pues desembocan en la noción del purgatorio y como lugar, espacio y tiempo, el tiempo de pruebas. De un lado, un cuerpo de debates teológicos sobre el lugar del purgatorio, y otro lado, procesos múltiples de adaptaciones de ideas. Imagínense, ¿no? Un famoso folclore de creencias de origen popular respecto a esta idea del purgatorio. Pero hay un texto, mis queridos hermanos, un texto a fines del siglo XI que desarrolla la idea del purgatorio. Es el documento llamado
el Lucidarium atribuido a un hombre llamado Honorato de Autum. Honorato de Autum, el famoso documento, el Lucidarium, que habla precisamente de una suma cristiana teológica, es el manual de la teología elemental, precisamente redactada en forma de preguntas y respuestas como los actuales catecismos. Solo las almas de los perfectos van después de la muerte, es lo que dice este documento. Solo las almas de los muertos perfectos van después de la muerte, directamente al cielo, y los justos en su mayoría permanecen algún tiempo en el purgatorio. Algunos son liberados, observa bien esto, que no se acuñó por los padres de la iglesia. Aquí tenemos una buena información. Algunos son liberados al séptimo día, otros al día 30, otros al cabo de un año y otros, en fin, permanecerán todavía más tiempo. Aquí ya sale una cifra a partir de este famoso documento llamado el Lucidarium Diolegus de Suma Teológica Cristiana. ¡Wow! Impresionante. Lo que no se atrevió a decir los padres de la iglesia, este manual de teología elemental refuta contundentemente lo que los padres de la iglesia se conservaron con mucha cautela en responder a tanto el lugar de la ubicación del purgatorio como tanto el tiempo que se pasa en esos lugares, ¿no? Es impresionante. Vuelvo a leer esto. Algunos son liberados al séptimo día, otros al día 30, otros al cabo de un año y otros con el fin permanecen todavía más tiempo. ¿Por qué estos plazos precisos? Te preguntarás tú. ¿Por qué tiene que haber diferentes días? Hoy le añaden, ¿verdad? Después del novenario, las almas del famoso novenario, las almas también pueden partir del infierno, del purgatorio al cielo. ¿Por qué 3 y 4 hacen 7? Dice, 3 y 4 hacen 7. 3 representa, fíjate bien esta idea. ¿Por qué estos plazos precisos? Ahí te va la idea. Porque 3 y 4 hacen 7. 3 representa la fe en la Trinidad y el cuarto, el hombre compuesto de 4 elementos. El alma tiene 3 potencias: la racional, la irascible y la concupiscente. El tiempo, en fin, se desarrolla por completo en 7 días. Qué interesante, ¿no? El séptimo día es elegido así para que se borre todo lo que el alma ha cometido en estas 3 potencias por las 4 cualidades del cuerpo en la fe en la Trinidad durante esta época de 7 días contra el espíritu septiforme recibido por ella en el bautismo. Si estás ahí 30 días en el purgatorio, tiene también un significado, porque 30 nace de 3 meses, 3 veces 10, significa la nueva ley a causa del decálogo. En 30 días pasa todo el mes, por eso el día 30 es la nueva y antigua ley. El año es Cristo, según está escrito en tiempo aceptable. Te he oído, Isaías capítulo 33, versículo 5, los meses son los 12 apóstoles. Mira cómo van sosteniendo aquí esta impresionante idea, ¿no? Los meses son los 12 apóstoles, por si puedes estar tú allí un año en el purgatorio, según está escrito, bendecirás la corona del año, obra de tu bondad, en uno de los salmos, en el Salmo 105, versículo 12, el sol renueva su curso y en año, la luna en un mes. El intervalo es de un año, es escogido, pues a fin de que se redima todo lo que se ha hecho contra el sol de justicia, Cristo y la luna, su iglesia y la doctrina de los apóstoles, que son los meses del buen año. ¿Cómo ven ustedes, mis estimados hermanos y amigos, esta interesante información que estamos presentando para todos ustedes aquí a través de la estación de la radio Luz y Fe, la luz del mundo a las naciones? Impresionante. Vamos a seguir con estos datos interesantes que son todo un agasajo platicarlos aquí con ustedes, pero yo quiero invitarte a conocer esto de la iglesia, la luz del mundo. Lo ponemos y en un momento más regresamos aquí
mis estimados hermanos, a concluir este segundo tema, el episodio 89 del tema La idea del purgatorio en la Edad Media, una organización y definición de una tradición. Esperemos, escuchen ustedes este hermoso contenido. Engrandécete, oh Dios eterno, en el amor de tus proezas, porque Israel tuvo miedo, se espantaron con el estruendo de tu voz, no conocían tu acento y tu voz, para ellos no era familiar. Hoy tu voz es dulce para la iglesia, la luz del mundo, porque tus hijos no se espantan, tus hijos te reconocen y te adoran. De todos los confines de la tierra han llegado, ninguno se ha perdido en el camino. Ya no perecen los incrédulos, no hay ingratos en tus filas. El que marcha sabe en quién ha creído. Es Jesucristo la causa de su marcha, principio y fin de su camino, alfa y omega de su esperanza. No lloran, cantan, su gozo despierta la curiosidad de las gentes. No siguen a una estatua, anuncian que su Dios vive y reina. Mi alegría no es menor, porque somos un solo hombre. Su caminar conozco, cada uno de ellos se ha desprendido de mis lomos. Por eso, juntos, venimos a darte gracias, a adorarte, oh Dios. Es nuestro gozo, tú potenciarás nuestra voz, harás que nuestro corazón no regrese a Gólgota, nos permitirás gritarle al mundo, Jesucristo vive. Tu pueblo estuvo despierto y yo, tu siervo, velé junto a ellos. Esta vez Jesucristo no estuvo solo. Esta vez no vino solo un ángel a confortarlo. Esta vez fuimos millones en la tierra y millones en el cielo que adoramos su nombre, su amor, su entrega y sacrificio. De los 4 continentes, de toda tribu y lengua, nos reunimos para celebrar tu santa cena. Ya nunca más te dejaremos solo, nunca más llorarás de angustia. Eres, oh Jesucristo, la razón y vida de nuestra existencia. También tu tiempo ha llegado. Nuestras lágrimas son de alegría, de gratitud, de amor, porque vives. Y hemos venido a adorarte, Jesucristo poderoso. Tu sacrificio no ha sido en vano. Naciones, tribus, lenguas y pueblos, todo ser viviente, todo ser humano, todo ser pensante, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas, adorar al Dios omnipotente, eterno y glorioso, adorarle porque ha cumplido todas sus promesas, porque ha respondido la oración de su siervo Naasón y os ha traído con bien y os acompañará también en vuestro camino. Muy bien, ya estamos aquí de regreso nuevamente con estas hermosas palabras de un apóstol de Jesucristo contemporáneo aquí levantado el 8 de diciembre del 2014
por los dueños del apostolado, que son Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy su nombre es Naasón Joaquín García, siervo de Dios vivo y apóstol de Jesucristo. Es tiempo de apóstoles. El apostolado estará vigente en la iglesia de Jesucristo hasta que Él aparezca en las nubes. Los saludamos para nuestro tercer segmento y terminación de este hermoso tema, la idea del purgatorio en la Edad Media, una organización y definición de una tradición. Bueno, pues vamos a seguir continuando con estos interesantes datos, mis queridos amigos de la radio que nos escuchan en todos los lugares del continente americano, la inmensa afición, los hermanos que en Estados Unidos, la inmensa cantidad de hermanos radioescuchas es la mejor palabra. Me sorprende, a veces me confundo un poquito para definir el apoyo de todos ustedes, mis hermanos radioescuchas que nos apoyan en la Unión Americana. Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con esta tarde para terminar esta interesante plática. A pesar de que en el siglo XI la idea aún no está bien definida del todo, había cobrado importancia otro concepto relacionado a ella, la famosa indulgencia plenaria. Este interesante acontecimiento o este interesante dato que cobra en el siglo XI la famosa indulgencia plenaria, gracias a las cruzadas, el hecho de realizar en vida un importante sacrificio que logrará mitiguar en parte las penas que el pecado deja en el alma, y se presenta como una oportunidad para lograr la salvación, fomentando realizar dichos sacrificios, pero sin embargo desde el principio de eso puede verse en los evangelios ya citados, esta oportunidad no es para redimir cualquier pecado en las indulgencias plenarias, por supuesto, y por otro lado, para que en una indulgencia se tenga validez. Es necesario, para que una indulgencia tenga validez, mis queridos hermanos, es necesario realizarla estando en gracia con Dios, es decir, tras haber confesado y comulgado. Esta frase se entiende también, más básicamente, es una mejor definición para definir lo que es estar en gracia con Dios. Hoy la pintan como un católico preparado, pero también a esto ya se añade, por supuesto, la confesión y la comulgación. Si el católico está comulgando ordinariamente, está confesándose como se ordena, pues es un candidato a obtener una indulgencia plenaria. No hay que confundir la indulgencia plenaria con la penitencia, son dos cosas diferentes, no tienen punto de comparación y vamos a verlas aquí en este segundo bloque interesante para nosotros, porque no hay que confundir la indulgencia plenaria con la penitencia que habitualmente impone el sacerdote. El sacerdote impone la famosa penitencia tras administrar la confesión. O sea, si no hay confesión, no hay penitencia. Tienes que ir con el sacerdote, contarle tus pecadillos y él precisamente te dará la penitencia, aunque ambos buscan la remisión de los pecados. Estas cosas van juntas. Si tú no practicas estas cosas y te sorprende la muerte, tú sí te vas para el purgatorio, mi querido amigo, porque hay que recordar que es la tradición de la Iglesia Católica, al confesarse sinceramente, arrepentido por los pecados cometidos, y la persona se libera de la culpa. Fíjate bien, se libera de la culpa, se libera del cargo de conciencia por la falta cometida, pero tienes a fuerzas que llevar a cabo la famosa confesión y haber comulgado. Sin embargo, su alma queda marcada por el pecado y esas huellas son las que, según la fe católica, le impiden entrar al cielo. Mira qué interesante, ¿no? O sea, sí hay perdón de pecados, pero tienes una garantía, a pesar de que practicas la confesión y la comulgación, pues te vas al purgatorio para que se acaben esas huellas de imperfección, pues se tengan que purificar con fuego. Es lo que se purga en el intermedio entre el cielo y el infierno, lo que se purga en el purgatorio, y las penitencias impuestas por el confesor pues buscan redimir parte de esa pena. Pero la indulgencia plenaria es otra cosa. Para la indulgencia plenaria, para lograr una remisión efectiva de los pecados veniales, consiste en un sacrificio mucho mayor
que las habituales penitencias llamadas penitencias confesionales. Es decir, en el siglo XII surgen nuevos escritos que narran experiencias imaginarias o que se presentan con revelaciones que describen la suerte del alma en el purgatorio. Y la visión de la madre de un personaje llamado Gilbert de Nord, descrita en la Vita Sua, es un relato de Alberico de Setefrati, extraño nombre. Vamos a encontrar en este documento la más importante e influyente, pues es la historia de un cisterciense inglés escrita para el año 1190 después de Cristo. ¿Qué nos dice esta historia? Te la voy a platicar en este momento, porque en este escrito del año 1190 se contaba la leyenda de un caballero que entró en el purgatorio de San Patricio, situado en una isla al norte de Irlanda, en el lago Rojo, en una cavidad donde se pasan las penas del purgatorio. Mira, aquí encontramos otro lugar de ubicación terrenal del purgatorio. Ese lugar en el norte de Irlanda, en el lago Rojo, en una cavidad donde se pasan las penas del purgatorio, y se resiste una noche si se resiste una noche, retorna a la tierra completamente purificado. Y tan asustado que no vuelve a pecar por las situaciones de que dicen, no, ahí el fuego consumidor que purifica está terrible, mejor me porto bien. Es un relato inspirado en el Apocalipsis de San Pablo, que por supuesto el Apocalipsis de San Pablo es un libro apócrifo, y conviene observar que las pruebas sufridas por las criaturas del purgatorio, este personaje, nuestro amigo Oldway, consiste en un conjunto de tormentos estrechamente vinculados con torturas del cuerpo, gritos, clamores, alaridos, vociferaciones insoportables y olores fétidos, hedores intolerables, junto con los espectáculos terroríficos. Es lo que se ve en este purgatorio irlandés que se cuenta, y que por supuesto, como viene en el Apocalipsis de San Pablo, que es un libro apócrifo, pues pega en muchos puntos del catolicismo. Este es un sistema que afecta la totalidad del cuerpo y todas las funciones. 4 de 5 sentidos son afectados: la vista, el olfato, el oído, el tacto, y solo el gusto parece quedar excluido. ¿Por qué razón? Pregúntate tú, ¿por qué el gusto no sufre ningún afecto en el purgatorio irlandés? Pero no del todo, pues, por ejemplo, uno de los suplicios consiste en ser sumergido en cubas llenas de metales en ebullición hasta las cejas, o hasta los labios, o hasta el cuello, o el pechón, o el ombligo, o las rodillas, y a veces es solo un pie a mano que se sumerge en ese baño. Con otros casos se perfora y se tortura la lengua. Esto sucede en el purgatorio irlandés. Interesante lo que nos va contando la historia. Pero por otro lado también hay estudios teológicos, como un documento llamado perdón por la palabra, está un poco complicado para mí, te lo voy a deletrear en esta tarde. Eruditione Moritium es el documento. Eruditione Moritium. Dios les pague a mis hermanos que me apoyan aquí con la ayuda aquí en la producción. Este documento de San Víctor, escrito en el año 1130, así a fines del siglo XII, la escatología cristiana va evolucionando ya para este tiempo, desde una discute posibilidad de enmendar los pecados veniales después de la muerte, a la concepción en el lugar intermedio de espera y penitencia. Es decir, por donde pasan las almas que, aún mereciendo la salvación, necesitan una purificación completa, que no alcanzaron aquí en la tierra, previa esta ocupación esta santificación
o esta purificación que te da el purgatorio es previo para liberarse de los pecados que les impiden la visión beatífica, o sea, que no puedes ser santo si no sales primero del purgatorio. Existen también varias razones que explican, amados hermanos radioescuchas, por qué este tema toma tanta relevancia en el siglo XIII. En primer lugar, hay que recordar el contexto de la iglesia en ese tiempo, cuando se vive en el apogeo del poder papal. En este sentido, queridos hermanos, la figura paradigmática es Inocencio III. La figura paradigmática ya en este tiempo es Inocencio III, que él nace en el 1198 después de Cristo y muere en el 1216. Esta gran estadística que llevó la Reforma Gregoriana a su punto culminante. La Reforma Gregoriana, mis amados hermanos, además de promover una mejor preparación del clero y de fomentar su buena conducta, también se esforzó a aclarar aspectos doctrinales cuyo el malentendido que habían provocado precisamente las desviaciones de fe. Además, la reforma de Inocencio, de la mano la reforma de la mano de Inocencio y su promoción de las órdenes mendicantes, busca un mayor acercamiento a los laicos hacia una vida espiritual más participativa y más purificante, porque los laicos tenían una famita de una vida libertina, de una doble moral. Por otro lado, se desarrolla en el siglo XIII una gran preocupación acerca de la salvación de las almas del catolicismo, y según un personaje llamado Hennicot, será una verdadera obsesión, y el autor hace hincapié en la precaria formación doctrinal del laico campesino para hacer la siguiente descripción. Te la leo a continuación. Así pues, la religión era todavía un código más que una doctrina. Observa bien este dato interesante. La religión era todavía un código más que una doctrina, y su razón de ser era menos el amor de Dios y el prójimo que el miedo, la condenación. Los franciscanos, cuyos sermones a los campesinos alemanes se han conservado, advertían a estos que las limosnas de las peregrinaciones no los salvarían de las llamas eternas, a menos que fueran el fruto de una verdadera conversión, e incluso los espíritus superiores estaban obsesionados por el infierno. Y es aquí de esta idea de estos monjes alemanes donde se va a ir presentando la famosa idea de que en cuanto tú depositas tu dinero, el difunto sale del lugar del purgatorio. Otro personaje llamado Cesaire de Eisterbach habló a menudo de ello en sus relatos compuestos hacia el año 1200. El 10 escribió en el siglo XIII en lo siguiente que te voy a compartir a continuación. Es interesante estos datos porque él escribió esto. En ese sentido, en el cuarto concilio de Letrán fue clave al fomentar la vida sacramental y estimular la piedad popular, exigiendo a los laicos la confesión anual y la comunión pascual. Más que nunca la iglesia lograba ser el centro de la vida de los europeos cristianos, y el concilio le permitió fortalecerse y lograr una mayor unidad y coherencia, y el clero del siglo XIII, en general los franciscanos en particular, fomentaron la religiosidad popular manifestada en peregrinaciones, ayunos, donaciones y la evolución de los santos como intercesores y a la Virgen María. ¡Wow! Impresionante dato que nos arroja aquí esta historia. Se ha expuesto como la creencia en el purgatorio. Fíjate bien, se ha expuesto como la creencia en el purgatorio, es lo que hemos visto en estas dos transmisiones. Observa bien esto, no nació en el siglo XIII, sino que fue al alero de los concilios. Por ejemplo, el concilio de León no es, por tanto, una invención pleno medieval, sino que corresponde a una tradición que se remonta no solo a la patrística, sino también a los evangelios, e incluso pueden encontrarse en algunos atisbos en el Antiguo Testamento
en el siglo número XIII. En mi opinión, esta mayor preocupación por definir esta creencia escatológica, pues se inscribe en lo que fue el espíritu cultural y religioso de un siglo XIII rico en avances para la filosofía y la teología católica, y de la mano del resurgimiento de urbano en las órdenes mendicantes y la cada vez mayor influencia que van cobrando las universidades, que por supuesto surgirán también en la formación de nuevos teólogos a partir del siglo XII en adelante. Y al llamado renacimiento cultural del siglo XII, lo que sucede con el renacimiento cultural del siglo XII es que le sucede el apogeo de la escolástica del siglo XIII, y ambos siglos fueron claves para la maduración doctrinal del cristianismo católico occidental y el purgatorio de uno de los temas debatidos, porque según Le Goff, los debates en torno al purgatorio han llevado a cabo a los escolásticos en la Universidad de París, pues serán muy influyentes. Alejandro de Ales, por ejemplo, desarrolla una serie de ideas sobre el purgatorio. Pocos son los que se libran de ir a ese lugar, la verdad, muy pocos, según él, donde se pugnan los pecados veniales y también los mortales. Pero aquí como que entra ya en contradicción, ¿no? Porque según los pecados mortales no hay necesidad, aunque no sé por qué vayan al purgatorio si no se puede purificar, que ya no alcanzan perdón. Cuando no ha sido expiados en vida lo suficiente, los castigos sufridos ahí son penas más grandes de cualquier sufrimiento temporal y se cuestiona acerca de su justicia y proporcionalidad. Explica también que que en él hay confianza y esperanza, pero no visión beatífica. Qué raro, ¿no? Ellos se quedan allí por pecadores malos y terribles. Pero por otro lado, viene a la escena un personaje llamado San Buenaventura, y él lo concibe como un lugar neutro entre donde están los demonios y los ángeles, y el de los demonios, aunque más cercano al paraíso que al infierno, porque quien llega al purgatorio es aquel que, a pesar de sus pecados, es lo suficientemente bueno para después de una dura purificación poder ingresar al cielo. Por su parte, entra otro personaje llamado Santo Tomás, concentrándose en el tema del pecado, y él subraya el hecho de que después de la muerte el alma recibe los premios o castigos que se merece. Con esto refutando, pues, en cierto modo, la idea del purgatorio, ¿no? Como que no está de acuerdo Santo Tomás de Aquino sobre una pena temporal, sino simplemente te mueres y te haces responsables de tus castigos que mereciste en vida. Para él no hay una especie de un lugar entre el cielo y el infierno. Este es el problema de los padres de la iglesia, que muchas veces unos que otros no forman o no coinciden con la idea, ¿no? Por ejemplo, tenemos este personaje que no cree algunos padres de la iglesia afirman la doctrina de el bautismo de niños, pero hay padres de la iglesia que no lo tocan, que se oponen toda su vida a él. Y por su parte tienen que entrar a Santo Tomás de Aquino a concentrarse en el tema del pecado, y subraya el hecho de que después de la muerte no hay purgatorio. El alma recibe los premios, o castigos que se merecía en vida. Lo que hizo en vida, en el momento de la muerte, es llevado ya a un lugar definitivo. O es castigado o merece un lugar de tranquilidad. Impresionante la opinión de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino. En medio de las conversaciones, dice él que buscaban el mencionado acercamiento entre las dos iglesias,
porque se redacta lo que para Le Golf, este investigador, será el acta de nacimiento del purgatorio, una carta que el Papa Inocencio IV envía a las autoridades de la iglesia en Chipre en el año de 1254, interpretando las palabras del Evangelio según Mateo citadas anteriormente en el capítulo 12 que hemos hablado nosotros, puesto que la verdad afirma que el Evangelio, que si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, pues este pecado no le será perdonado ni en este siglo ni en el otro, por donde se nos da a entender que ciertas faltas se perdonan en el tiempo presente y otras en la vida, puesto que el apóstol declara también que la obra de cada uno, cualquiera que sea, será probada por el fuego, y que si arde, el obrero sufrirá su pérdida, pero él mismo se salvará como por el fuego puesto por los mismos griegos. Esta es una idea pues grecorromana. Según se dice, creen y profesan verdaderamente y sin vacilación que las almas de los que mueren habiendo recibido la penitencia, pero sin haber tenido tiempo para su cumplimiento, o que fallecen sin pecado mortal, pero culpables de pecados veniales o de faltas ligeras, se purgan después de la muerte y pueden recibir ayuda de los sufragios de la iglesia. Nosotros, considerando que los griegos afirman no encontrar entre sus doctores ningún nombre propio acierto para designar el lugar, hermanos, de la purgación, y que otro, por otra parte, de acuerdo con las tradiciones y las autoridades de los santos padres, este nombre es el purgatorio, queda definido así, y queremos que en el futuro esta expresión se reciba igualmente por ellos con el mismo título. Así lo definen los padres de la iglesia. Por lo tanto, fíjense, un dato interesante aquí, estimados hermanos, en esta investigación, fue precisamente hallado en el siglo XIII. Finalmente la iglesia acepta oficialmente la creencia del purgatorio, aceptándose su existencia como un tiempo en el que el alma se purifica de sus pecados antes de ingresar al cielo. Eso tendrá pues una importancia y una repercusión en la actitud de la muerte. Cada vez se hará más necesaria la preparación para una buena muerte, y en el momento mismo de esta se hará clave, porque la constricción final se convierte progresivamente en el último recurso para beneficiarse del purgatorio, ¿no? Vamos a ir cerrando ya este tema, hermanos. Se está poniendo muy buena la cosa, porque aquí añaden un siguiente pensamiento bastante interesante que te lo quiero compartir en esta tarde. El hombre tiene conciencia de que la noción de tiempos es humana y propia de su vida terrenal, y después de esta no existe más. La escritora de los Eclesiastés dice que su memoria es puesta en el olvido, y Dios no tiene tiempo, pero a pesar de ello, aunque en el rigor el purgatorio está fuera de esta dimensión, la única forma de cuantificar la estadía allí era midiéndola en unidades de tiempo. Las oraciones y misas que se hacen por los sufragios buscaban reducir este periodo de purificación, convirtiéndose en la base de lo que serán las conmemoraciones post-mortem. Esta famosa palabra, las conmemoraciones post-mortem, que definirán ya la estancia de la persona en el purgatorio en la Baja Edad Media, además de ser una nueva forma de caridad de la iglesia militante hacia la iglesia purgante. Le Goff termina desarrollando una nueva idea similar al hablar de la solidaridad entre los vivos y los muertos. Es decir, pues para la salvación de los muertos se ocupan los rezos de los vivos. Impresionante, ¿no? Una consecuencia interesante, hermano, planeada por Le Goff, aunque bastante polémica, tiene que ver con el aumento del poder eclesiástico sobre los fieles, quedando la iglesia católica como la iglesia preponderante. Es decir, no eres católico, eres enemigo de la iglesia. Mejor ser católico y católico, y se nacen las famosas frases: católico nací, católico moriré.
al difundir las ideas del purgatorio ya en la Iglesia Católica, ya muy bien establecida para el año 1200, ya es una gran iglesia, aunque tiene diferentes ideas de doctrina, pero está creciendo, se está inundando el mundo. Una idea relacionada directamente pues con las indulgencias tiene que ver esta enseñanza. Antes el hombre vivo dependerá de la jurisdicción de la iglesia. Fíjate bien este dato, estimado hermano que estás escuchando esta transmisión. Fíjate bien, te lo voy a leer. Antes el hombre vivo dependía de la jurisdicción de la iglesia y el muerto solo de la jurisdicción de Dios. Sin embargo, con el purgatorio, las almas humanas dotadas de una especie de cuerpo dependen desde entonces del fuero conjunto de Dios y de la iglesia. O sea, la iglesia con sus oraciones y Dios solamente por ser Dios. Nada más. La iglesia consigue desbordar su poder y su dominio más allá de la muerte. Por eso es que fuera de la iglesia católica no puedes alcanzar la salvación de tu alma, mi querido hermano que nos escuchas. Esta información que se vuelve bastante buena, porque fíjate bien, esta idea lleva al autor a aventurar cómo el purgatorio acaba trayendo más problemas de los que buscaba resolver, sobre todo a partir de las indulgencias vendidas desde mediados del siglo XV, que escandalizaron a Lutero y a los famosos reformadores, que estos son los que le van a dar paso a la ya muy mentada reforma protestante. Uno de lo que provocó el cisma de la reforma protestante, el nacimiento de la reforma, fue precisamente el mal uso de las indulgencias vendidas a favor del purgatorio. El concepto de purgatorio se convertirá en un importante elemento para la espiritualidad de la época y fue discutido por el Papa Inocencio IV en el año 1245 en el primer concilio de León, donde se elaboró una declaración similar a la de la Carta de Chipre. Finalmente, afirmando la verdad en el Evangelio, decía esa carta, si alguno dijere blasfemia contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. Eso lo toman de base de Mateo 12:32, por lo que se da a entender que unas culpas se perdonan en el siglo presente y otras en el futuro. Y como quiera que también dice el apóstol que el fuego probará como sea la obra de cada uno, y aquel cuya obra arderá sufrirá el daño, el empero se salvará, pero como quien pasa por el fuego, 1 Corintios 3 al 15. Y fíjense, hermanos, como los mismos griegos se dice que creen y afirman verdaderamente e indubitablemente de que las almas de aquellos que mueren recibirá la penitencia, pero sin cumplirla o sin pecado mortal. Pero si son veniales y menudos, son purificados después de la muerte y después de ser ayudados por los sufragios de la iglesia, puesto que dicen que el lugar de esta pugnación no les ha sido indicado por sus doctores con el nombre cierto o propio. Nosotros, de acuerdo con las tradiciones y autoridades de los santos padres, óiganlo bien aquí, los santos padres son una base importante para darle realce a la doctrina de la Trinidad. Con base a las autoridades, fíjate bien, nosotros que de acuerdo con las tradiciones y autoridades de los santos padres, lo llamamos purgatorio. Queremos que en adelante se llame con ese nombre. También entre ellos, porque fuego transitorio, se purgan ciertamente los pecados, no los criminales o capitales, que no hubieran antes sido perdonados por la penitencia, sino por los pequeños y menudos que aún después de la muerte pasen, si bien fueren perdonados en esta vida. No creo que alguien que practique los pecados de homicidio, de fornicación, de los pecados mortales,
tengan la voluntad de ir a confesarse. Dudo mucho en eso, pero bueno, lo vamos a dejar a la definición de ellos mismos, ¿no? No importa, me llama la atención porque parece que pueden librarse con esta idea de la liberación de los pecados que son mortales, porque tiene que ir a confesarse con las autoridades. No lo creo que lo haga alguien que tiene esta práctica de los pecados mortales. Interesante dato, dicen por acá nuestros hermanos. Posteriormente, ya en el Segundo Concilio de León, en el proceso de reunificación de las iglesias, tanto la iglesia griega y la iglesia latina, el emperador bizantino Miguel VIII la aceptó implícitamente en su confesión de fe. Fíjate bien, en la confesión de fe del emperador bizantino Miguel VIII. Dice así el documento: si verdaderamente arrepentidos murieren en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia con sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgatorias o catarterías, como nos lo han explicado Fray Juan, y para alivio de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de las misas, las oraciones, las limosnas y otros oficios de piedad que, según las instituciones de la iglesia, los fieles acostumbraron a hacer en favor de otros, más aquellas almas que después de haber recibido el sacro bautismo no incurrieron en mancha alguna de pecado, también aquellas que después de contraídas se han purgado o mientras permanecían en sus cuerpos o después de desnudarse de ellos, como arriba se ha dicho, son recibidos inmediatamente en el cielo. Otro importante para la aceptación formal del purgatorio, mis queridos hermanos radioescuchas, por parte de la Iglesia Católica, es el de Benedictus Deus, una constitución apostólica del año 1336, en la que Benedicto XII tuvo que referirse acerca de la visión beatífica, acerca de las desafortunadas declaraciones de su antecesor Juan 22, que incluso le costaron una acusación de herejía a Benedictos en el año de 1336. Esto es lo que se tiene, hermanos, respecto a este acontecimiento, porque mira, el Benedictus Deus es un documento muy importante en la concepción del purgatorio, ya que además refuerza la idea de las almas al morir. Se enfrentan a dos juicios, primero al juicio particular y luego al juicio final. El error del Papa Juan XXII fue el afirmar que todas las almas esperan hasta el último juicio final para reconocer su destino de condena o salvación. Solo entonces aquellos que merecían la salvación podían experimentar la visión beatífica y la creencia en el juicio particular tras su reafirmación teológica. Por parte de la escolástica, obtendrá el respaldo papal con la bula Benedictus Deus del año 1336. Impresionante. Pero fíjense que en el concilio de Florencia, en el año de 1437, en este año 1437, cuando la creencia en el lugar intermedio se oficializó del todo, asimismo, si los verdaderos penitentes salieran de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, sus almas son purgadas con penas purificadoras después de la muerte. Y para ser aliviadas de esas penas, les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, tales como el sacrificio de la misa, las oraciones y las limosnas, y otros oficios de piedad que los fieles acostumbran a practicar por los fieles muertos según las instituciones de la Iglesia Católica, y que las almas de aquellas que después de recibir el bautismo no incurrieron absolutamente en mancha alguna de pecado, también aquellos que después de contraer mancha de pecado se han purgado a mentiras que vivían en cuerpo,
o mientras vivían, perdón, en sus cuerpos y después de que salieron de ellos, según arriba se ha dicho, son mencionados, recibidas en el cielo claramente por Dios mismo, trino y uno. Esto es lo que nos dice el documento. A las almas las recibe Dios trino y uno, tal como es uno, sin embargo, con más perfección que otros, conforme a la diversidad de los merecimientos. Pero las almas de aquellos que mueren en pecado mortal actúan o con solo el original, bajan inmediatamente al infierno. Aquí ya está contradiciendo las primeras ideas de que también los que cometían pecados mortales iban al purgatorio. No, aquí definitivamente ya se empieza a establecer que estos que tienen pecados mortales no participan en el purgatorio para ser castigados, si bien con penas diferentes. Interesante, mis estimados hermanos, que estamos aquí en la estación de radio Luz y Fe, la luz del mundo a las naciones. ¿Qué te parecieron estos datos? Dinos si te gusta la historia, te gustan estos datos que estamos presentando para todos ustedes. Permítanme unos 10 minutos más porque tenemos aquí un personaje llamado Swanson. La Iglesia Católica, al igual que lo ocurrido con el culto mariano, no hizo sino oficializar creencias populares de la gran tradición. Incluyen al famoso purgatorio en las influencias que Dante habrá recibido para crear su propio purgatorio. Baldo cita la idea de Le Goff, que hemos estado analizando aquí en estas dos transmisiones, y él cita una idea que lo presenta como la fusión de las tradiciones y doctrinas eclesiásticas que circulan por toda Europa medieval. Y a Loan Cauliano, que cree que se inspiró en las visiones de San Pablo, en el Apocalipsis de San Pablo, un documento que es apócrifo sobre esta misteriosa ubicación del purgatorio que ya vimos hace un momento y se puso muy interesante. Por último, explica que Cannell Foster cree que pudo basarse en unos sermones de predicadores muy influentes en Italia, que a pesar de estos predicadores muy influyentes, en el año de 1274, en el Concilio de León, sentó las bases doctrinales del purgatorio. Jamás se hizo una descripción de su geografía. Ya ven que les dije, no se ha podido saber dónde está ubicado el purgatorio. No, señor, eso lo podemos encontrar en el Segundo Concilio de León. En este concilio se sientan las bases del purgatorio y jamás se hizo una descripción de su geografía o de los tormentos que sufrían los purgantes y del tiempo en que pasarían allí los purgantes. No, esto es impresionante. La Iglesia define el purgatorio como un estado del alma, no como un lugar físico o donde se estaba cómo se va o donde estaba, va a enmendarse esta situación aquí. O sea que por ejemplo, esa cueva del purgatorio irlandés queda totalmente borrada, pero cuentan que esa es la puerta del mero purgatorio. Así se estableció cuando yo era pequeño. Alcancé a escuchar esto en un estudio del catecismo. Alcancé a escuchar esto del purgatorio y del purgatorio irlandés como la puerta del purgatorio. Sin duda, al hablar de la idea del purgatorio en la Edad Media, mis queridos hermanos radioescuchas, el primer recuerdo que viene a la mente es la obra de Dante. Y esta narración de un viajero místico al infierno, el purgatorio y paraíso, que ya leímos hace un momento, el lugar intermedio se concibe como una verdadera escalera al cielo, donde se enmiendan los pecados capitales hasta que el alma es purificada por completo para entrar al paraíso. ¿Qué te parece esta información?
Este purgatorio dantesco es como se ha ido definiendo o diciendo de un lugar de expiación del pecado situado entre la salvación y el paraíso y la condenación y el infierno. Aquí las almas sufren física y moralmente, pero a diferencia de los condenados al infierno, saben que se trata de un tormento de carácter temporal, pero que la punición es aceptada con humildad, paz, esperanza en la accesión al paraíso. Por su parte, el purgatorio dantesco, este punto de vista que estamos viendo aquí, está en las antípodas de Jerusalén. A él llega, fíjate bien, el purgatorio dantesco está en las antípodas de Jerusalén. A él se llega tras atravesar el infierno situado bajo la ciudad santa, descrito como una meseta escalonada por la que se asciende a medida de que van purgándose los 7 pecados capitales. El poeta es marcado por 7 pecados en su frente, las que irán borrándose a medida de que vaya escalando. Por otro lado, para que Dante y Virgilio puedan acceder al purgatorio, el ángel que los recibe abre las puertas con las llaves, una de oro que simboliza el remordimiento y otra llave de plata que simboliza la reconciliación. Ambas son necesarias, ya que para entender los pecados es necesario estar arrepentido y querer buscar una reconciliación sincera con Dios. Solo así los pecados pueden ser perdonados, mis estimados hermanos, diciendo una especie de oración, ¿no? Que es la siguiente: mira, a los pies santos me arrojé, devoto, y pedí que me abrieran compasivos, mas antes di 3 golpes en mi pecho, 7 pecados con la punta de la espada. En mi frente escribió lavar, procura las manchas, me dijo, cuando entres. La ceniza o la tierra seca eran un color mismo, el color mismo de sus vestidos. Y debajo se sacó 2 llaves, y era una de plata y otra de oro, con la blanca y después con la amarilla, algo que me alegró y me hizo a la puerta cuando cualquiera de estas llaves falla y no da vueltas en la cerradura, dijo, entonces no se puede abrir todavía el purgatorio. Al parecer, la idea del purgatorio de Dante es también muy digna de reconocer aquí en este análisis, mis hermanos, porque no veo yo una definición de una doctrina que sea irremovible respecto a la doctrina del purgatorio. Termino con esto, mis estimados hermanos, porque al parecer la idea de Dante de presentar el purgatorio como un lugar para expiar los pecados capitales es exclusivamente suya. No así la idea de describir un viaje místico al inframundo, que tiene numerosos precursores de esta idea sobre todo por el afán de buscar un lugar donde está la ubicación perfecta del purgatorio. ¿Será en la Nueva Jerusalén? ¿Será aquí en Irlanda? Como lo vimos hace un rato, tanto que el mundo clásico como en el mundo islámico, Dante califica los pecados capitales en 3 grupos: aquellos provocados por un amor pervertido que conduce al mal, o sea, la soberbia, la envidia y la ira. Estos 3 pecados, el provocado por un amor deficiente llamado pereza, y los motivados por un gran amor desmesurado hacia los placeres terrenales, es decir, avaricia, gula y lujuria. En contraste, el punto de vista de este personaje que tenemos aquí, de Jacobo de la Vorágine. Jacobo de la Vorágine, en la Leyenda Dorada, es un libro de su propia interpretación de Jacobo de Vorágine, llamado La Leyenda Dorada. Explica que quienes llegan al purgatorio son aquellos que no cumplieron las penitencias debidas o que solo son muy apegadas a lo terrenal. Y a pesar de que para Golf las descripciones dantescas acerca del purgatorio serían el triunfo de la idea en la literatura y aún no estaba del todo definida las creencias en este tercer lugar
por ejemplo, San Bernardino de Siena. San Bernardino de Siena, mis estimados hermanos, destacado predicador del siglo VIII, jamás mencionó, el purgatorio en sus sermones. De hecho, aunque la Divina Comedia se publicó en 1321, 100 años después, el tema era objetivo de controversias. Grupos heterodoxos como los valdenses, los husitas y los seguidores de un personaje llamado Wycliffe lo ponían en duda, mis estimados hermanos, pero también algunos griegos ortodoxos. Debido a ello, el Concilio de Florencia publica un decreto aceptando la existencia del purgatorio en 1439. Y no obstante, los predicadores que difundían la idea del purgatorio en sus sermones, como Santiago Vitri, Cesario de Heisenbergen, Esteban Bourbon, leí mal el apellido de Cesario de Eisleugerbach, algo así más o menos, parece que es alemán. Esteban Barbour, ellos relatan la historia en la que subrayan la importancia de las oraciones que los vivos encomiendan por el alma de aquellos cercanos que sufren penas del purgatorio. Es común que describan cómo una persona recibe a un familiar o una persona cercana muerto pocos días antes, manifestando pruebas de un marcado sufrimiento que le ruega que continúe rezando, por el que sus ruegos le son de mucha ayuda para reaparecer días más tarde completamente purificado y agradecido. Impresionante, hermano, lo que estamos viviendo aquí en esta parte. La verdad, hermanos, quiero agradecerles a todos ustedes esta bonita interacción aquí, a todos mis hermanos de la estación de radio Luz y Fe, la luz del mundo a las naciones. Esperemos que este tema haya servido de utilidad para todos mis hermanos de la radio. Lo vamos a dejar hasta aquí y quiero invitarte a que te suscribas aquí a la estación de radio Luz y Fe, la luz del mundo. Baja la aplicación de la página de las redes sociales, baja esta aplicación de Play Store, el radio Luz y Fe, la luz del mundo, para que tú puedas disfrutar las 24 horas del día platicando con el hermano Dani. ¿Te gusta la iglesia La Luz del Mundo? Te pongo a continuación este video para despedir esta interesante plática. En el nombre de Jesucristo, yo te invito a que asistas a las oraciones que se hacen todos los días de 5 a 6 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana y de 7 a 8 de la noche en algunos lugares, o de 6 a 7, también depende de los horarios de cada país. Así que te esperamos en nuestra próxima transmisión. La gracia del Señor sea contigo y escucha este hermoso video. Pues estos niños han orgullecido a mi Señor Jesucristo. Estos niños han levantado el pendón de Cristo. Estos niños han salido por las calles, por las plazas, por todo lugar, y con orgullo gritan: yo soy de la luz del mundo. Sus lágrimas que hoy veo no es una euforia momentánea. Están anhelando y esperando llegar a sus 18 años para enlistarse en este batallón espiritual. Niñez de la iglesia del Señor, hoy nos has demostrado más que nunca que llevas ese hermoso orgullo. Niñez, no puedo decirte que te quiero bendecir, porque Dios ya te ha bendecido. Y al ser simiente santa, entiende lo que digo, al ser simiente santa, eres una niñez bendecida por Dios. Pero sí quiero decirte que no dobles tus manos, que cuando tengas la oportunidad, que cuando tengas el tiempo,
Que cuando tengas, hermanos, el momento de dar testimonio, sientas el orgullo de ser de la iglesia y nunca lo calles. Que en tu escuela te esmeres para ser el mejor. Que en tu escuela le demuestres que tu confianza no está en unos libros, que tu confianza está en Dios. Y entonces, cuando tú recibas diplomas, reconocimientos, porque has destacado, hermanos, en tu escuela, en el deporte, en la cultura o en el arte, y te digan qué te ha inspirado, tú contestes: me ha inspirado ser hijo de Dios. Me ha inspirado ser miembro de la única iglesia de Jesucristo, la iglesia, la luz del mundo. Me ha inspirado un apóstol de Jesucristo y me ha dicho que me esmere para ser el mejor. No, tu arma no va a ser una resortera, ni una piedra, ni una pistola, ni una navaja, ni un cuchillo. Tu arma será tu buena conducta. Tu arma será tu hablar honesto. Tu arma será tu vestir honesto. Y con eso vas a desarmar a cualquier enemigo que quiera hacerte daño. Cuando alguien te quiera hacer daño, entonces tú glorificarás al Señor, alzarás tus ojos a los cielos, le dirás a tu Padre, sí, tu Padre que es el único Dios vivo: Padre, tu siervo Nazón nos dijo que tú nos ibas a proteger, y Dios te seguirá protegiendo, y Dios te seguirá bendiciendo. Yo sé que no puedes salir a los campos de batalla, y yo no veo niños, no, hermanos, yo no veo niños miembros de la iglesia. Lo que su hermano Nazón está viendo ahorita son puros guerreros espirituales. Sus gritos me confirman que así como han caminado por estas calles, así caminarán por todas las naciones, llevando el evangelio de Jesucristo. Y yo quiero recalcar un anuncio que yo vi entre los niños que venían con sus pancartas. Aunque a mi corta edad, yo creo que usted es un apóstol de Jesucristo. Te vuelvo a preguntar, ¿de veras crees que su hermano Nazón es apóstol de Jesucristo? Entonces, yo te invito a que hagamos un compromiso con Dios. Que cuando tú cumplas 18 años, tú vas a decir estas palabras: Señor, vengo ante ti porque mi tiempo ha llegado. El varón de Dios nos invitaba a hacer caminatas de la Betel a la provincia, pero no era más que un ensayo, porque a esta edad, ahora mi caminata será a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, y allá daré testimonio de tu enseñanza, de tu doctrina y de la elección que tú tienes en la tierra. Que tiemble el Averno y que se llene de pavor. Esta niñez se está preparando. Radio, Luz y Fe